Paz y bien en el Señor. Hoy día vamos a hacer la oración en manos de nuestra Madre, la Virgen María. Ella con su manto misericordioso nos está cubriendo y nos está protegiendo a todos aquellos que por la fe nos acogemos a Él. Que ella nos enseñe a cantar y a orar con el Espíritu Santo que ellos tienen. Vamos a recordar ahora lo que hemos hecho en el tema anterior, que es los Hechos de los Apóstoles. Si es bien cierto, es el quinto libro del Nuevo Testamento. En la Biblia es muy diferente Hechos de los Apóstoles a los 4 evangelios que se encuentran en la Biblia. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Luego el siguiente va a ser Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles vendrían a ser todos los acontecimientos que vivieron los apóstoles durante la resurrección y el inicio de las primeras unidades que después llamaremos religión católica o cristiana. Una de las preguntas también es que dentro del cristianismo el Papa Benedicto XVI indica 4 características de esta primera iglesia naciente. Lo define como un lugar de unidad, de amor, de compartir, de escucha, de enseñanza de los apóstoles y especialmente compartir fraterno. ¿Qué quiere decir fraterno? Que todo era en común, especialmente en las oraciones y en la fracción del pan. Y en la iglesia son esos pilares. ¿Qué quiere decir pilares? Eso que está cimentado y que no se va a derrumbar así nomás. Es por eso que nuestra iglesia está cimentada sobre la roca que es Jesús, Cristo. Sin embargo, el principio de la iglesia no fue nada fácil, porque tenían que afrontar dificultades. Tanto externamente por el Imperio Romano, que eran perseguidos, como también en sus comunidades, porque ellos pensaron que la segunda venida de Jesús iba a ser pronta, pero no, era una espera que se esperaba hacia la vida eterna, y esta espera no era una espera rápida, sino una espera que hasta el día de hoy esperamos. Entonces entraron las comunidades que nacieron después de la resurrección, después de la ascensión y después del Pentecostés, que los discípulos que se sentían con miedo empezaron a salir y a evangelizar en el nombre de Cristo. Y ahí es donde se inicia la primera comunidad cristiana, que vendría a ser en Jerusalén, edificada por la roca que es Cristo, y en su representación nuestro primer Papa Pedro. En nuestra ficha realizaremos qué características tiene la comunidad de Jerusalén. Ahora lo veremos. Las características de la iglesia, comunidad de los discípulos de Jesús. Eran hombres y mujeres de un estilo de vida nueva, con bases y experiencias de fe distintas. Lo que predicaban, lo hacían. Tanto así que el convencimiento personal invitaba a otros a que permanecieran en el mismo espíritu. Y esta comunidad que se caracterizaba era clara, porque conocía a Jesucristo, era anunciada por Jesucristo y compartían. Dentro de esto se caracterizan 3 comunidades: la comunidad de Jerusalén, la comunidad de Corinto y la comunidad de Antioquía. La comunidad de Jerusalén, que estaba unida por los apóstoles y estaba presidida por Pedro la guiaba, se caracterizaba por la vivencia profunda de una comunión de bienes. Todo lo que ellos poseían lo compartían.
vivían unidos y compartían todo. Repartían su dinero si eran muy abundantes entre todas las necesidades de esa comunidad. Y eso lo vamos a ver en Hechos 2, del 4 al 45. La comunidad de Corinto, que es naciente después, está conformada por hombres y mujeres que proceden de la ciudad, de los lugares marginales de la ciudad de Jerusalén. Es una comunidad viva, eficaz y llena del don del Espíritu Santo, porque oraban y la presencia del Espíritu Santo se aparecía, porque Jesús lo había prometido: después de que yo me vaya vendrá alguien que es mucho mayor que yo, y ese era el Espíritu Santo, el que les daba los 7 dones para que puedan ellos evangelizar. El culto se caracterizaba principalmente por la fortaleza de Pablo. Pablo es quien fortalece la centralidad de Jesús con su testimonio, ya que él contaba y hasta lloraba cómo Cristo se le había aparecido y había enceguecido esos ojos de pecado, de odio contra los cristianos que querían matarlo y que atentaba sobre el mismo Cristo. Contaba con tanta convicción que su conversión fue de una manera personal muy impactante para el pueblo de Corinto, y estos empezaron a seguir a Cristo porque la conversión era real. Y luego sigue la comunidad de Antioquía, donde es dirigido por Bernabé. Bernabé era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y un hombre de fe. Tanto así que en los relatos de Hechos 11:24 vamos a ver acontecimientos de Bernabé que va a acompañar a Pablo a poder evangelizar a los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Comenzaba así la andadura del reino de Dios en la tierra. La Iglesia, constituida entonces por este pequeño grupo de discípulos, se manifestaba ya como algo sobrenatural y humano a la vez, fruto de la acción libre de los fieles, con sus limitaciones, pero asistidos por la ayuda divina. Se cumplía la promesa de Jesucristo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Con la ayuda del Espíritu Santo, la predicación de los 12 apóstoles dio sus frutos. Cerca de 3.000 personas se bautizaron tras el primer sermón de Pedro. Pronto fueron más de 5.000. Pero convertir el Imperio Romano no iba a ser fácil. Los romanos eran paganos y adoraban a un sinfín de dioses. A veces adoraban al emperador. Roma vio en el cristianismo una nueva religión que amenazaba el prestigio de sus divinidades. Se levantaron calumnias y crueles persecuciones. El Coliseo era el símbolo del poder de Roma y de los valores de la sociedad romana, ávida de juegos y de diversiones sangrientas. Fue uno de los escenarios del martirio de los cristianos. Era el mayor, pero no el único, anfiteatro del imperio, y en él se arrojaba a los cristianos a los leones. Características principales de las primeras comunidades cristianas: uno era que vivían en comunidad, el segundo era que compartían todos sus bienes, también que creían fielmente en Dios y en Jesús, y eran asiduos a la fracción del pan. ¿Qué era la fracción del pan? Recordaba el momento de la última cena de Jesús, que en la actualidad es la misa. Eran asiduos a la convivencia fraterna, o sea, se reunían todos juntos, oraban todos juntos, a enseñanza de María, que es la que va a contarles cómo ella vivió la experiencia con el Espíritu Santo. Y también otra de las características eran que eran perseverantes, asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, porque ellos les contaban cada hecho que habían pasado con Jesús, desde el momento que los llamaron, desde el momento que llamó a cada uno a Pedro, desde el momento que lo negó Pedro, desde el momento que vivieron la crucifixión.
¿no? Todas estas importantes enseñanzas que había y características de las primeras comunidades cristianas que ahora en la actualidad nosotros tenemos que hacerlo vida. Ahora, según la actividad de nuestra ficha, tú vas a realizar un mapa semántico con las características de las primeras comunidades cristianas. Los 7 dones del Espíritu Santo que llegaron, y vas a investigar los 12 frutos del Espíritu Santo. Si es verdad, los discípulos no tuvieron miedo. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, no tienes miedo de evangelizar, ya no te da vergüenza ni siquiera de cantar, ni de adorarle a Él, porque tú sabes que estás guiado por el Espíritu Santo. Muchas veces nos hacemos las preguntas, ¿no? ¿Por qué fue importante la llegada del Espíritu Santo a las primeras comunidades? Fue importante porque el Espíritu Santo borraba sus pecados y acrecentaba su fe en Dios y fortalecía a su pueblo en el Señor. Pero ¿por qué? A veces nos preguntamos, ¿por qué decimos que a partir del Pentecostés comenzó a existir la iglesia plena? Porque a partir de ese momento los apóstoles comenzaron a hacer misiones. La misión de perdonar y de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién era este modelo de cristiano? María. La Virgen María era el mejor ejemplo del Espíritu Santo, porque ella lo había vivido, había encarnado al fruto del Espíritu Santo, que era Jesús. Quería decir que ella había descubierto el proyecto de Dios. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia. Él decía: mi corazón es fuego ardiente del amor por Cristo. Él escribía a las iglesias 7 cartas dirigidas a todas las iglesias para tratar de eruditamente sobre Cristo. Sus cartas son un testimonio apasionado del amor de Dios, tanto así que San Ignacio decía que lo primero que debemos usar es la palabra Eucaristía para recibir al Santísimo Sacramento. En la carne de Cristo, donde Dios está la medicina inmortal, pan de Dios que ha de ser comido en el altar. En el tiempo del emperador Trajano, él le preguntó: ¿quién eres tú, espíritu malvado que desobedeces mis órdenes? Nadie llama a Teóforo espíritu malvado. ¿Y quién es Teóforo?, preguntó el emperador. El que lleva a Cristo dentro de sí. Es así que el emperador Trajano: ¿qué quieres decir?, le dijo, que nosotros no llevamos dentro a los dioses que nosotros no tenemos, que nos ayudan. Y él entonces le dijo: sí, porque está escrito: viviré con ellos y caminaré con ellos. Y el emperador: te equivocas cuando hablas de dioses a los que no son sino diablos, replicó Ignacio: hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas. ¿Te refieres a aquel que fue crucificado bajo Poncio Pilato?, dijo el emperador. Sí, aquel que con su muerte crucificó el pecado. Y contestó Ignacio: entonces, ¿tú llevas a Cristo dentro de ti?, dijo el emperador. Sí. Cuando mandaron a encadenar para llevarlo a morir a Roma a San Ignacio, que el emperador lo había indicado porque se sentía indignado, le decía: Señor, te doy gracias por haberme permitido esta gran prueba de tu amor perfecto. Me encadene por ti como tu apóstol Pablo. Así que San Ignacio fue un ejemplo de un verdadero soldado de Cristo. Desde ahí nacieron y la iglesia se hizo uno. En el anfiteatro fue
en el anfiteatro fue devorado por los leones, llevándolo al anfiteatro Flaviano. Allí en el año 100, los leones lo devoraron y San Vicente afirma que después de muerto abrieron su corazón y encontraron escritas las palabras de Jesús en oro. Realizarás en esta actividad la enseñanza de los mensajes de San Ignacio de Antioquía y realizarás un pergamino con los hechos. Saber cuando enviamos más videos, y si te gusta, dale like.